Shalom, bendición a todos. Estamos nuevamente compartiendo con todos ustedes el estudio de la Torá. Bienvenidos. Vamos a estar estudiando hoy un tema muy interesante, ya que comenzamos con las porciones de cada semana y vamos por la tercera porción. Hasta esta fecha estamos en la tercera porción, pero vamos a retroceder nosotras un poquito para contarles y que estudiemos con respecto a la segunda porción del libro de Génesis, que habla acerca de Noé en el capítulo 6. Pero primero, bienvenidos todos, bienvenida hermana. Gracias, bendiciones a todos, es un gusto saludarlos y pues vamos a estudiar, como siempre es un gusto tenerlos, ¿verdad? Por este medio y estudiemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Eterno tiene para nuestras vidas en este día? Y que poco a poco lo vayamos haciendo vida en nuestras vidas, porque es lo único que nos da luz constantemente. Amén. La semana pasada estaba estudiando con las mujeres que están en el grupo donde yo enseño y estábamos tocando con respecto a la vida de Noé, porque esa fue la segunda porción que estábamos hablando, y solamente nos quedamos en un versículo. Hay tantas cosas que hay que aprender en la Torá, hay tanta luz y verdad que tenemos que conocer. Por eso dice su palabra en el libro de Salmos, y lo volvemos a repetir. Este texto constantemente va a estar presente en nuestra mente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque cuando comenzamos a estudiar la Torá de acuerdo a lo que el Eterno nos ha ordenado, o sea, hacerlo bajo el entendimiento, hacerlo bajo la luz, hacerlo bajo lo que el Eterno nos está mostrando, eso nos va a permitir que nosotros nos entretengamos en un versículo, nos entretengamos en un capítulo y no agarremos la lectura de la palabra como que estamos contando un cuento o una historieta. No es así, sino que aquí en esta palabra que trae vida a nosotros, produce un efecto increíble en cada uno de nosotros al leer de la manera correcta. Por eso ahora vamos a meditar en el libro de Génesis en el capítulo 6. Les recuerdo una vez más que acabamos de comenzar las lecturas de las porciones de cada semana y estamos ahorita en la tercera porción, solo que nosotros vamos a retroceder un poquito y vamos a hablar de la segunda porción hablando de la vida de Noé. ¿Por qué vamos a hablar de la vida de Noé? Porque es una historia muy comparada a estos tiempos. Y vamos a ver en qué nos beneficia a nosotros conocer esta luz y esta verdad. Para eso vamos a Génesis capítulo 6 en el versículo 1. Dice la palabra: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo, en el versículo 2, los hijos del Eterno, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Eterno: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Vamos a estar leyendo ahí, vamos a ir poco a poco. Vamos a hablar de esto que nos está mostrando acá en estos versículos, y dice que en aquel entonces, dice que comenzaron los hombres a multiplicarse, porque la orden desde el principio, desde Adán, era multiplicarse, que se multiplicaran. O sea, ya estaba poblada la tierra, solo que aquí hay algo muy interesante. Dice que viendo los hijos del Eterno, que las hijas de los hombres eran hermosos. Cuando habla de los hijos del Eterno, ¿a quiénes se está refiriendo? Porque nosotros pensamos, los hijos del Eterno, seguramente hombres que servían al Eterno. Y se llega a nuestra mente también, puede ser ángeles. Y en realidad está hablando, sí, de los ángeles caídos, que en aquel momento, o según la versión correcta de esta palabra, pues la traducción, recuérdense que se ha ido cambiando de idiomas a idiomas, y entonces se pierde el sentido real de la palabra del Todopoderoso. Y aquí cuando dice los hijos de los hombres, está hablando de los nefilim, que quiere decir gigantes o seres caídos. En estos versículos vamos a ver lo que nos dice la palabra. También, si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que dice en el versículo 4, miremos: había gigantes en la tierra en aquellos días. Estos son los nefilim, son gigantes, o sea, seres caídos. Estos seres
dice que antes de esto estaban estos hijos de los hombres, y estos hijos de los hombres se fijaron en las mujeres, dice, que eran mujeres, ¿qué? Mujeres, escogiendo entre todas, dice, entre todas las mujeres, y porque eran mujeres hermosas. Y cuando dice que escogieron entre todas las mujeres, porque está hablando de las mujeres que habían nacido en aquella generación, y esas mujeres dice que eran mujeres hermosas, pero cuando habla de las mujeres hermosas eran las hijas de Adán, o sea, las hijas del hombre, que se procrearon y hubo una generación que creció muchísimo, y estas hijas, lo que quiere decir es que estas mujeres eran buenas, no hablando de la hermosura, ellas eran hermosas, eran bellas, porque venían de la generación de Adán, o sea, del primer hombre. Entonces, de apariencia ellas eran hermosas, pero cuando habla que eran mujeres, que ellos se fijaron en las mujeres, entre todas las mujeres hermosas que habían, ellos se fijaron en las mujeres que eran buenas. ¿Qué quiere decir eso? Mujeres que no habían corrompido su genética, que su genética desde el primer hombre estaba limpia. Ellas conocían, tenían el entendimiento de cuál era el propósito de ellas sobre esta tierra. Entonces ellos escogieron mujeres buenas. ¿Para qué? Para dañar el plan divino, porque desde el principio, ¿qué es? ¿Cuáles son los pensamientos del enemigo, de Satán hacia la creación del Todopoderoso? Destruirla, frustrar o corromper los planes que fueron hechos desde el principio. Entonces, al estos hombres fijarse, estos hombres eran, de los cuales habla, son los ángeles caídos, y fijarse en estas mujeres, estos ángeles tomaron forma de cuerpos de hombre, y entonces se unieron con estas mujeres, con las mujeres desde Adán, de la generación de Adán. Y entonces, a través de esa unión, comenzaron a corromper el plan divino. Y esto es lo que podemos ver acá. Nosotros podemos ir leyendo cada una de estas citas y nos vamos a dar cuenta lo que el Eterno nos está mostrando, porque miren, esta generación de la cual está hablando la palabra acá en Génesis Bereshit, en el capítulo 6 que estamos leyendo, está hablando de una generación autodestructiva. Una generación, porque dice que estaba corrompida y que había demasiada violencia, y por la violencia, dice la palabra, que había, y porque la maldad de todo el mundo, de todos los seres que estaban en ese momento, dice que subió delante de la presencia del Eterno y era demasiado. Y entonces el Eterno decidió, dice, que era necesario que hubiera un juicio y viniera este diluvio. Y vamos a ver detalladamente lo que la palabra nos está enseñando. Con esta generación, una generación destructiva, y que a pesar que ellos eran autodestructivos, o sea, en referencia a sus personas, una generación que estaba completamente corrompida, a pesar de eso se halla un hombre, dice, que era justo, un hombre perfecto, un hombre sabio, y que el Eterno pone su mirada sobre este hombre. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy en este estudio, y que queremos que pongan ustedes mucha atención. Sigue diciendo entonces ahí en el versículo 4, y también dice, bueno, desde el 4 comencemos. Había entonces gigantes en la tierra en aquellos días, que son estos, que ya les hablamos y dijimos que son los Nefilim. Y también después que se llegaron los hijos del Eterno a las hijas de los hombres, se dan cuenta, es de la unión que les hablo, de los hijos del Eterno, hablando de estos ángeles caídos, con la unión de estas mujeres, o sea, ángeles caídos con la unión de estas mujeres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes. Aquí ya hay una transformación del origen del hombre, de lo verdadero, de lo que el Eterno creó desde el principio. ¿Cómo creó? Dice el Eterno a Adán, lo creó del polvo de la tierra. Y ese fue el hombre que el Eterno creó. Y fue una creación, dice, perfecta, buena. Fue buena, y buena en gran manera. Pero acá, en la unión de estos dos, dice
Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero en el original, cuando leemos la palabra en el idioma original en la que fue escrita, lo que quiere decir no es que sean, porque cuando nosotros pensamos varones de renombre, ¿qué pensamos? Bueno, varones importantes. Alguien importante que tenía una posición muy trascendental en aquel momento. Pero la traducción real lo que quiere decir es varones, y cuando dice varones es ish. Recuérdense que ish, que es en hebreo, quiere decir varón, que fue lo que el Eterno hizo desde el principio, un ish, y que de ese ish sacó a una isha, a una varona, la cual llamó Eva. Estos varones, estos ish, que dice acá que eran de renombre, no quiere decir de renombre, sino que la interpretación es varones del nombre. Lo que quiere decir esto, que eran varones que se rebelaron, hombres que se rebelaron porque ellos querían ponerse desde el principio, porque recuérdense que este es el plan. ¿Cuál fue el plan de la serpiente? Destruir la primer creación que el Eterno había constituido y que tenía en el huerto del Edén, destruirlo, y a través de esta destrucción quebrantar el propósito del Todopoderoso de redención para toda la humanidad. Esto que sucedió acá en el huerto del Edén no había cambiado para nada. Viene el hombre que se corrompe, y cuando el hombre se corrompe, aparecen estos hombres que se quieren poner en el lugar de Hashem, quieren tomar la posición de Hashem en este mundo, colocarse sobre el trono del Todopoderoso y ser como un Elohim, o sea, ser como el Dios Todopoderoso. Esta es la verdadera interpretación de esta pequeña frase, varones de renombre. Entonces, ¿por qué nos es importante a nosotros conocer lo que la palabra nos dice, pero bajo el contexto verdadero? Porque entonces nuestra visión se abre, se amplía nuestro conocimiento y nos damos cuenta lo que el Eterno nos está mostrando a través de estos mensajes, donde se está moviendo, dice, porque lo vemos y lo hemos leído, una generación que estaba completamente corrompida y que se autodestruía completamente. Así es. Realmente este estudio lo tomo como un consejo principal también para mi vida, porque debemos realmente, como hemos dicho en otros estudios, escudriñar su palabra y entender qué es lo que quiere decir, porque acá pues miles de veces lo podemos haber leído o leerlo y entender así es que la tierra estaba en desobediencia. Y hasta a un niño le podemos preguntar, ¿y tú te recuerdas qué fue lo que pasó antes de que Noé construyera el arca y que viniera el diluvio? Sí, la gente se estaba portando mal, porque tú comentabas, ¿verdad?, que en tu grupo de estudio, pues de igual forma hacíamos nosotros en nuestro grupo de estudio. Y realmente pues me llenaba de alegría, porque me decían, sí, esto pasó, había mucha maldad, pero el comprender realmente que cuando estamos fuera de los propósitos del Señor, no logramos entender, como tú decías, acá en este versículo, si yo leo, por eso digo, lo tomo para mí también, y por eso es que ustedes de repente me miran que yo apunto algo, porque es algo importante y que también hay que irlo a buscar, hay que leerlo, así como les hemos dicho, ¿verdad? No nos crean a nosotros, sino que averigüen, investiguen. Ahora tenemos tantos medios para poder revisar, informarnos, y hay cosas importantes acá en la palabra. La historia de Noé, la historia de los profetas, pues de todo lo que aparece aquí en la palabra, no hay otros libros donde hablan ampliamente de qué hicieron, qué no hicieron, pero acá en la palabra aparece pues lo más importante, pero es más importante ir a ver también qué fue lo que pasó en el trasfondo.
en la historia, porque nosotros conocemos de la historia de nuestro país lo que nos han dicho, sí, nos conquistaron y fueron en tales fechas y estos son los personajes importantes, pero si no vamos a la historia y comenzamos a leer, por eso es que cuando hablamos sin propiedad, sin identificarnos bien, sin tener un peso, solo repetimos lo que los demás dicen, solo lo que hemos escuchado. Entonces, realmente es bien importante. Yo, sinceramente, pues no lo en el estudio, porque nosotras no estudiamos juntas, ¿verdad? Sino que ya venimos y lo compartimos acá. Entonces, yo me gozo realmente porque es algo que digo yo, es cierto, porque cómo pudo haber sido que el Señor se molestara a tal manera si él había hecho al hombre, dice la palabra. No dice, o sea, ahí está escrito, nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Que él hizo al hombre, pero a ese punto vamos, ¿verdad? Sí. Lo que tú dices. Nosotros leemos porque nosotros decimos, bueno, y cómo tanto que hemos leído y que muchos hemos estudiado la palabra, bueno, y en qué momento, por qué el Eterno se arrepiente de haber hecho al hombre, porque aquí dice en nuestra traducción que se arrepiente, pero en realidad no fue que se arrepintió, no fue que iba a ser otro tipo de hombre o que iba a cambiar el propósito, o sea, la conexión por la cual él había hecho a Adán en el huerto del Edén. No es así. Entonces, para que nosotros nos conectemos de verdad con lo que la palabra del Todopoderoso nos dice, que amplíe pues nuestro conocimiento en esta vida, ¿verdad? Y de hecho es algo, y en aquel entonces la Torá era hablada, no era la oral, era la Torá oral, no era la Torá escrita. Ahora ya la tenemos escrita, pero imagínense poner toda la historia aquí, o sea, no sería un libro de ese tamaño. Si este libro, solo con la información que tiene, sinceramente nos cuesta leerla, nos cuesta comprender. Ahora imagínense que fuera como los libros de antes, que el tomo 1, tomo 2, tomo 3, y realmente así debería de ser, es así como deberíamos de agarrar la palabra, porque si conocemos la historia vamos a conocer o a entender qué es el por qué, pero aquí por qué dice esto, y realmente es ya viéndolo, ¿verdad? Desde este punto, es por eso que a nosotros nos da temor cuando escuchamos hablar a otros o alguna predicación que escuchamos dar y usa términos y comienza a decir, te da un versículo de la Biblia, pero comienza a hablar cosas de la historia, y a uno dice, no, o sea, lo duda, pero realmente no nos vamos a buscar en su palabra, y es lo que debemos hacer. Porque es lo que nos va a dar luz. Porque aquí en la palabra está, en realidad, hermanos, los que nos escuchan, aquellos que no son directamente hermanos, pero están siguiéndonos, a todos los que nos siguen, la palabra es bien clara. Lo que sucede es que, como les dijo Yeshua les dijo, escudriñen las escrituras, porque allí en ellas a ustedes les parece que hay vida. No hay persona que no se le pase por la mente o que no tenga como convicción de que esta palabra es real. Hay muchos que sabemos que esta palabra es real. Entonces, si esta palabra es real para nosotros y tiene vida y produce en nosotros vida, ¿qué tenemos que hacer nosotros? El consejo que nos da Yeshua es, vayan y escudriñen. Pero escudriñar es ir a ojo de lupa, cada palabra por palabra, qué quiso decir, por qué lo dijo, por qué fue que aconteció de esta manera, porque siempre hay razones por las cuales suceden o sucedieron ciertas cosas que están escritas acá en la palabra del Todopoderoso. No podemos pasar por desapercibido todo lo que nosotros estamos leyendo, porque aquí estamos viendo claramente en esta narrativa de Noé, estamos viendo a una generación que en ese momento ya existía, ya tenían desviaciones sexuales.
aunque tú aquí no leas con claridad, ¿cómo así que ya tenían desviaciones sexuales? Aquí está escrito en la palabra, pero lee con atención, lee en estas palabras que pareciera que no hay sentido, pero allí está, porque cuando dice la palabra en el versículo 9 de este capítulo, yo ya me salté bastante en realidad, pero es para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que nos muestra la palabra y qué nos está diciendo y entendamos completamente. Después miremos y pensemos, Dios, entonces con razón dice el Eterno en el libro de Revelaciones, cuando le habla a Juan y le dice que va a ser, dice, en los últimos tiempos va a ser como en los tiempos de Noé. Nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Por qué dice que como en los tiempos de Noé? ¿Qué tiene que ver con los tiempos de Noé? A lo que estamos ahora leyendo de la vida de Noé y de la generación en la cual Noé vivía. Porque dice la palabra que él era un hombre justo, dice. Un hombre sadik, dice la palabra, un hombre perfecto, quiere decir un hombre tamim, y era un varón. Bueno, solamente con la palabra varón, que es la que se pronuncia desde el principio cuando el Eterno hace a Adán, que en hebreo es ish, lo que quiere decir es que era un varón. ¿Por qué hace énfasis de que era un varón? Nosotros no nos hemos puesto a pensar el por qué la palabra del Todopoderoso hace énfasis en nombrar que Noé era varón, si sabemos que Noé es nombre de hombre. Entonces, ¿para qué pronunciar Noé hombre varón o Noé varón, Noé hombre? Porque el Eterno nos está dando un mensaje claro, lo que Él hizo desde el principio y cuáles son los planes del Todopoderoso, porque hay un propósito. En todo esto que nosotros estamos leyendo hay un propósito, tanto para aquel tiempo hubo un propósito como para hoy, en este tiempo en el cual nosotros vivimos, hay un propósito muy claro. Y ahí solamente ahí vemos eso, la desviación sexual que existía en aquella generación, aunque no lo dice tácitamente, pero lo podemos comprender. Y en este estudio que vamos a tener, nos vamos a dar cuenta por qué estamos diciendo esto. Pero volviendo al propósito que el Eterno tenía desde el principio, hacer un hombre que dice que estaba revestido de luz, un hombre que hablaba con el Eterno. Después de todo, de lo que pasa con Adán y con Eva, ¿qué pasa? Que ya después de eso, ya el Eterno ya no hablaba tan directamente en persona con el hombre. Pero cuando estaba en el huerto del Edén y estaba Adán revestido de luz, dice que el Eterno hablaba, él respondía, hablaban. Eso ya hoy en día ya no se da directamente con nosotros, pero aquí está su palabra y por medio de ella nosotros podemos entender que Él nos está hablando y que nosotros como seres humanos, como hijos del Todopoderoso, entender lo que Él nos está diciendo en su palabra. Vemos entonces ahí los propósitos, ¿verdad?, del Eterno. Es que eso es lo que está mostrando este capítulo. Los propósitos del Todopoderoso que Hasatán siempre ha querido quebrantar, ha querido desviar los propósitos del Eterno para con nosotros. Y eso es lo que miramos en esta palabra. Estos hombres que dice que eran hombres que se estaban rebelando y poniéndose en el lugar de Hashem, o sea, deseando ser como el Eterno. ¿Cuál fue la mentira que la serpiente le dio a Eva? En Génesis 3:4. Y miremos qué es lo que dice ahí en Génesis 3:4. Léelo, por favor, para que vayamos viendo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Miren lo que pasó acá. El Eterno no fue eso lo que le dijo. Aquí la serpiente engaña a Eva y le está diciendo, ¿qué fue lo que les dijo Yahweh? Lo que Él no quiere es que ustedes sean como Él. O sea, tener esa identidad de saber el bien y el mal, porque en ese momento entró la Lashon Hara. Eso fue lo que entró en aquel momento.
el deseo a hacer lo malo y la inclinación al mal. Entonces, buscar el conocimiento, ¿qué nos muestra esto? Que buscar el conocimiento fuera de las ordenanzas del Eterno, cuando el hombre busca el conocimiento fuera de la Torá, fuera de lo que es los planes del Todopoderoso, eso se convierte en confusión para el hombre. Se confunde completamente el hombre, que fue lo que pasó con Eva. Fue algo completamente diferente lo que el Eterno le había dicho a Adán y Eva a lo que la serpiente le dijo, fuera del conocimiento del Todopoderoso. Entonces, desde el principio, los planes de Hasatán era destruir los propósitos del Eterno para con la humanidad. Y por eso tenemos que abrir nuestros ojos y venir a esta verdad, conocer esta verdad. Porque en el libro de Primera de Juan, miremos lo que dice el apóstol. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2 y versículo 18, lo lees y ahí vamos mirando. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Está hablando del antimesías, pero no está hablando, no quiere decir, un usurpador. Eso es lo que está diciendo. Lo que está hablando acá es que estos antimesías, que no solamente, nosotros estamos esperando al antimesías ahorita de estos últimos tiempos, pero antimesías han habido durante toda la creación, durante todos los siglos que han pasado, todos los años que han pasado de la humanidad, siempre han habido antimesías. Estos de los cuales está hablando aquí la palabra, que son, dice, hombres de renombre en nuestra versión, estos hombres eran antimesías. ¿Qué estaban buscando? Querían gobernar, ellos querían el gobierno sobre la humanidad. Hacer una especie porque fue una especie híbrida. Hombres o ángeles caídos, Nefilim, con mujeres terrenales. ¿Qué iba a salir? Un ser completamente diferente a lo que el Eterno había creado. Eso es lo que estaba pasando ahí. ¿Sí? Si nosotros entendemos eso, cuando nosotros entendamos eso que dice ahí en Génesis capítulo 6, y posiblemente no lo comprendas hoy, vuelve a ver el video, el estudio, y ve tú también y estudia y busca, lee la palabra y busca qué quiere decir, por qué dice esto. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos mayor luz, porque así, entendiendo eso, vamos a poder entender lo que está diciendo acá. Varias de las cartas del apóstol Juan, esta es una de ellas, y les está diciendo a ellos, entonces, del antimesías, que quiere decir que ellos querían, estos antimesías, ¿qué era lo que querían? Querían el gobierno que es del Mesías, del Todopoderoso. Querían ser igual a nuestro Mesías o superior a nuestro Mesías. Y si nosotros no entendemos esto de esta manera y leemos la palabra correctamente, entonces por eso dice la palabra que tengamos cuidado, porque aún aquellos que dicen que creen pueden ser engañados por el falso Mesías que va a venir. Así es, ¿sí? Y mira lo que dice ahí el 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Te das cuenta? Y pareciera un juego de palabras, sí. ¿Y cómo le entiendo? ¿Cómo así que salieron de nosotros, pero no son de nosotros? Y esto y otro, y después otra vez para acá. Pero es la misma palabra la que nos está mostrando. Vuelve a leer desde el versículo 18 y lo vamos leyendo más así para que lo comprendan todos. Escuchen con atención lo que dice. Léanlo, está en la palabra, en la Biblia que ustedes tienen ahí en sus casitas. Leamos. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el antimesías viene. ¿Sí o no? Paramos otra vez. Sí, sabemos que viene un antimesías, ¿sí o no? Sí, todos sabemos, sigamos diciendo, nos está hablando a todos, y aquí especialmente a los hijos de luz, a los hijos del Eterno, y sigue diciendo, así ahora han surgido muchos antimesías. ¿Se dan cuenta? Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque no solamente ahorita
viene un antimesías, sino que desde el principio de la creación, con la serpiente en el huerto del Edén, engañando a Eva, desde ahí se levantó un antimesías. Desde el principio. Desde el principio. Y con Noé, solo viendo, o sea, saltándonos desde Adán, ¿verdad? Ahí nos estamos saltando una gran historia increíble e impresionante que cambiaría muchas formas o muchas cosas de pensamiento en nuestra vida, muchas formas de las que vivimos también, pero pasamos y saltamos hasta Noé y nos damos cuenta que allí también está hablando de antimesías. Es que no tiene que decir específicamente antimesías si nosotros ya entendemos correctamente lo que la palabra nos está mostrando. Allí está nombrando a hombres que querían ser iguales a nuestro Mesías. ¿Qué quiere decir? Antimesías. Que todo lo que se oponga al propósito divino, muy bien, es un antimesías. Más claro no puede estar, y la misma palabra nos lo está diciendo acá. O sea, miren, ahí donde tú estás leyendo, ahora han surgido muchos antimesías. Sí. Pero el ahora que está diciendo no está diciendo solamente de aquel tiempo con el apóstol Pablo, está hablando de todos los que ya habían surgido a lo largo de los años. Pero después dice, por esto conocemos que es el último tiempo, o sea, se está acercando la venida de nuestro Mesías, el verdadero. Se está acercando, sigue leyendo y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Sí, o sea, no hay que preocuparnos. Miren, Noé, sabiendo y viviendo en esta generación tan pervertida, Noé no se asombró. Noé estaba tan claro del propósito del Eterno en su vida y con su familia, y dos, con claridad viendo la generación que estaba en contra de los propósitos del Todopoderoso. Y él solamente, ¿qué hizo? Obedeció, cumplió. Y esto fue lo que trajo un cambio. Muchas veces los cambios que nosotros anhelamos los queremos sin hacer ni un solo esfuerzo, sin mover ni un solo dedo de nuestras manos. Y que vengan cambios ya. Pero los cambios ocurren cuando tú y yo ponemos de nuestra parte y cumplimos y nos movemos y accionamos y obedecemos. Entonces vienen cambios. De lo contrario no van a venir cambios. Por eso la conexión que hay entre esta generación de Noé y lo que está hablando acá en Primera de Juan nos abre mucho más el entendimiento y miramos más luz, porque ahí sigue diciendo, sigue leyendo tú donde estábamos. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Conocéis todas las cosas. ¿Cómo vamos a conocer todas las cosas si nosotros no escudriñamos las Escrituras como Yeshua nos lo mandó? ¿Cómo? No vamos a poder conocer todas las cosas. Dice el apóstol Juan, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. O sea, aquí no miren, estas cartas que están escritas acá y toda la palabra, toda la Tanaj, toda la palabra del Todopoderoso está escrita para hombres y mujeres que tenían luz, que conocían las verdades del Todopoderoso. Por eso, cuando nosotros, o un gentil, un pueblo que no conoce las leyes del Todopoderoso y no vive de acuerdo a ellas, y lee esto, le damos una mala interpretación. Volteamos todo el propósito del Eterno, cambiamos todo, y entonces por eso no hay transformaciones, ni en nosotros ni en aquellos que nos escuchan. Porque nosotros no tenemos esto que dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, dice, porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Miren, ninguna mentira procede de la verdad. Ahora miremos lo que dice aquí mismo, en el capítulo 4 y en el versículo 1, ¿qué dice ahí? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido igual de los por el mundo. Aquí está hablando igual de los antimesías. ¿Sí? Muchos dicen, han salido por el mundo, y dice, y no creáis a todo espíritu, no creáis a todo lo que oyes, a todo lo que ves, no lo creas.
¿Por qué? Porque hay muchos antimesías que han salido por todo el mundo. Sigue leyendo en el 2. En esto conocer el espíritu de Elohim, todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne es de Elohim, y todo espíritu que confiese que no confiesa que Yeshua ha venido en carne no es de Elohim, y este es el espíritu antimesías, del antimesías, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Miren, me causa gracia, no porque es que la palabra tan deliciosa. O sea, nosotros, la humanidad, así como las vírgenes insensatas, estaban esperando. La humanidad está esperando que venga un antimesías, mas la palabra nos dice, ¿qué dice? Y ahora ya está en el mundo. ¿Por qué? Porque es que desde el principio de la creación está el antimesías, desde el principio. Entonces, ahora volvamos a... Pero aquí es poniendo mucha atención lo que la palabra nos va enseñando. Hoy lo vamos a hacer un poquito más corto, ya casi vamos a terminar, solo un versículo más y para saber, quisiéramos saber lo que ustedes están entendiendo, si lo están entendiendo, y si tienen dudas. La semana pasada hermana Evelyn decía, bueno, pregunten y nosotros vamos a tomar el tiempo para responderles. En realidad pregunten, porque si hay dudas hay que aprender. Con las dudas nada hacemos, pero ya con las respuestas ya ahí en nuestras manos, pues vamos a entender mucho más. Vamos ahí entonces, volvamos. Nos quedamos en el versículo 4. Ahora dice el versículo 5. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bueno, miren lo que dice ahí en ese versículo. Que Yahweh vio, dice, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pero ¿de qué hombres se está refiriendo? Ya ahí, miren, allí ya no está hablando del varón que él había hecho. Está hablando de hombres. Y está hablando de estos que ya habían sido, ya eran una creación híbrida. Ya no era la creación original del Eterno, a eso vamos, ¿verdad? La creación divina, sí, la que a él le dio soplo de vida, la que tú decías, que creó con el polvo, ¿verdad? Sí, aquí ya no se está refiriendo a esa creación, porque aquí ya se había corrompido. Lean ahí, sigan leyendo, ya se había corrompido la humanidad. Y entonces dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿qué quiere decir eso? Cuando habla de designios y de pensamiento, está hablando, aquí no dice de acciones, o sea, no era lo que el hombre podía ver, no estaba hablando de hechos, no estaba hablando de las actitudes, estaba hablando de lo interior, del pensamiento, de la mente, del corazón del hombre, que solamente, dice el libro de Jeremías, ¿quién conoce los corazones? Solamente Yahweh, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Yahweh. Yahweh es el único, por eso dice acá que él vio que la maldad de los hombres era demasiada sobre la tierra y que definitivamente sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué quiere decir de continuo solamente el mal? Porque solamente el Eterno sabía que no iban a cambiar. ¿Cómo sabe? ¿Acaso sé yo, si yo miro a una persona delante de mí y está actuando de cierta forma o quiere tener cambios, me dice, pero en realidad yo no sé si esa persona va a cambiar o quiere tener cambios? ¿Quién es el único? Yahweh, el Todopoderoso. Y por eso dice acá lo que nos está mostrando la palabra. Era de continuo el mal, porque Yahweh conocía, porque es el único que conoce los pensamientos del hombre, y que ya ellos ya no iban a cambiar. ¿Por qué? Porque venían de una descendencia ya corrompida. Ya no venía, como tú dices, ya no eran originales. Ya no venían de esta creación tan maravillosa, de la creación divina que el Eterno había hecho en el principio, sino que aquí había una combinación de otras creaciones. Y entonces el Eterno, por eso mira que esta generación tenía un constante deseo de hacer el mal.
porque era una generación impura, completamente impura, no la creación original, sino una creación completamente impura. Desde aquí ya nos cambió todo el panorama, para que nosotros ya no volvamos a decir, pobre la generación de Noé, y como el Eterno, porque es que de verdad, miren, yo me he topado con gente que cuando leemos esto, me dice, pero no que el Eterno nos ama, no que Dios nos ama, y que Dios hizo al hombre, porque si Dios hizo al hombre, se le ocurrió, actuó así tan egoístamente de destruir esa creación, su misma creación, lo que él hizo. ¿Acaso se equivocó el Eterno? El Eterno jamás se equivoca. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y eso en el qué fue lo que pasó ahí, si nosotros no lo estudiamos, entonces no terminamos de entender. Aquí ya se nos amplían mucha luz, mucha palabra, y podemos entender otros asuntos más de la palabra del Todopoderoso, solo con esta parte. Así es que tienes que seguir estudiando y leyendo esta palabra, porque solo nos quedamos en el versículo 5, donde nos muestran estas verdades del Todopoderoso. Desde el principio el Eterno ya tenía su plan perfecto. Amén, qué bendición realmente. Yo solo los dejo para que ya en el próximo estudio pues ya entremos de lleno pues a algo que también nos va a ayudar y darnos más luz a nuestras vidas. Pero también hay algo que a mí no se me olvida, y es que debemos, por eso en su palabra y desde el principio, cuando comenzamos a leer de la creación y todo, cuando el Eterno nos creó, dice que Él nos dio de su soplo de vida, del aliento, ¿verdad?, de vida, y que de eso cada vez que nosotros hablamos, nosotros tomamos de ese aliento de vida. Y es por eso que cuando nosotros hablamos, hay de un lado dice que hablamos bendición, y del otro lado hablamos maldición, que con la misma boca que bendecimos al Señor, con la misma maldecimos a nuestro prójimo con quien nosotros tengamos contienda. Pero es tan importante que yo me doy cuenta acá en Génesis 5, 28 y 29, lo que declaramos con nuestra boca, y me gustaría decírselos. En el Génesis 5, 28 y 29 dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, declaró la palabra, porque el propósito, como tú decías, el propósito del Eterno igual se va a cumplir. Y Él, amén, por misericordia de nuestras vidas, de nuestras descendencias, de nuestras generaciones, siempre va a levantar a alguien que siga y que tenga el oído y el servicio, ¿verdad? El amor, el servicio para hacer lo que tenemos que hacer en su palabra. Y dice: nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Yahweh maldijo. Acá no había nacido Noé. Esa es la palabra que el padre de Noé, o sea, Lamec, él declaró para la vida de su hijo. Por decir algo, o sea, fue cuando él recién nació, o sea, naciendo él, declarando la palabra. Sí. Entonces, realmente cuando los propósitos del Señor se tienen que cumplir, Él va realmente a poner en su lugar lo que tiene que estar. Amén, así es. Y en Colosenses 1:15, con esto vamos y finalizamos. Colosenses 1:15 dice la palabra. Oigan, esto es hablando de los propósitos del Eterno y de lo que Él creó, porque ¿para qué lo creó entonces? Con esto de que cuestionamos, entonces si creó Él al hombre, ¿para qué lo destruyó después? ¿Se arrepintió? No, y es que ahí vamos a ir otra vez, en la segunda parte. Vamos a tratar de hacerlo en la segunda parte, en dos partes, esta y la otra, de entender un poco de lo que nos dice la palabra del Eterno. No nos la sabemos toda, pero si estudiamos así detalladamente la palabra, y muy rico, nos va a nutrir nuestras vidas y vamos a aprender más. Dice: Él es la imagen del Elohim viviente, o del Elohim invisible, dice, el primogénito de toda creación. ¿De quién está hablando? De Yeshua, nuestro Mesías.
Porque en él dice, porque en él, ¿en quién? En nuestro Mesías Yeshua fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea, todo ser viviente también fue creado, hay un propósito. ¿Para qué? Para él. Y sigue diciendo, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él. ¿Y para qué? Y para él. Hay un propósito divino en nuestras vidas desde el principio de la creación, a través de todas las generaciones, como tú decías, en cada generación hay un propósito divino. Noé dice, de toda su generación, él halló gracia. Entonces, el Eterno es fiel en su palabra. Todo fue creado por medio de él y para él. Fuimos creados para la gloria de su nombre. Bendición a todos. Sigamos estudiando la Torá de nuestro Adón, de acuerdo a lo que nos dice la verdad de esta palabra. Amén. Qué bendición. Shalom. Shalom.